se confirma lo que siempre se ha dicho, que López Obrador es un dictador y que su gobierno es una narcodictadura. Ha habido muchas pruebas de eso, muchas. Simplemente en una semana se le juntaron varias. Pero se confirma que es una dictadura de facto, la de López Obrador, que es un narcodictador. Porque dijo claramente López Obrador, grabado por todos, dijo lo siguiente, López Obrador: por encima de la ley está mi autoridad. Y en una dictadura, el dictador no respeta ni obedece las leyes ni la Constitución. Y aquí se demuestra claramente que es un dictador. También con cinismo, porque es cínico, no solamente es dictador, es un cínico, inmoral. Cuando dijo que al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era Saldívar, Arturo Saldívar, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le decía que influyera en los demás jueces para que todo lo que decía el observador se le autorizara, cuando claramente se sabe que hay una autonomía de poderes. El poder judicial, el de la ley, no puede estar sometido al poder ejecutivo, que es presidente, gobernadores, presidentes municipales, porque hay autonomía de poderes, lo que permite que hay una regulación del poder y no haya abusos de poder ni violaciones a la ley y la Constitución. Y siempre se sabía que Saldívar era un arrastrado, indigno, un indigno juez, vendido y arrastrado a López Obrador, inmoral, igual que López Obrador. Y cuando Saldívar dejó el cargo, se unió a la campaña de la arrastrada de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Morena. Y eso ya era evidencia suficiente, pero no solo eso. López Obrador, con un cinismo de inmoral, más bien de enfermo mental, dijo que le decía a Saldívar que influyera y que propiamente coaccionara a los otros jueces para que todo lo que él decía se aprobara. Y aquí lo dijo claramente en esta conferencia. Vamos a ver cómo fue el caso. No voy a leer todo porque es mucho. A ver, vamos a ver. Por acá dice: ello llevó a que en el show del presidente del 23 de febrero, la periodista Jessica Cermeño de Univisión le cuestionase por dicha filtración del teléfono de una reportera que lo estaba haciendo unas preguntas. Las preguntas y observaciones se centraron en recordarle que existe una ley de protección de datos personales, que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en este sexenio más que nada, de López Obrador,
y que con ello ponía en riesgo la vida de su compañera, cerró preguntándole si creía haber actuado bien y si volvería a hacerlo. Lo esperado hubiera sido escuchar al presidente ofrecer una disculpa, tal vez matizar y comentar que su intención no era poner en riesgo a la corresponsal de New York Times en México. Lamentablemente nada de ello sucedió. López arremetió contra el gremio de comunicadores. Argumentó que él, su prestigio individual y su investidura, o sea, presidencial, están por encima de la ley. Dijo que si la periodista estaba preocupada, que cambiase de teléfono, y concluyó afirmando que sin duda volvería a publicar los datos personales de quienes considere necesario. ¿El presidente está por encima de la ley? Absolutamente no. López llegó al poder bajo las normas electorales. Asumió el cargo jurando cumplir y hacer cumplir la ley, y el poder de su investidura proviene del conjunto de normas enmarcadas en la Constitución mexicana. ¿Debe existir una sanción al presidente? Sí, esa está establecida en la norma e incluye los beneficios que le da su fuero constitucional. Sin embargo, más allá de si llega o no a ser sancionado, no va a ser sancionado porque ha reprimido hasta a los jueces y todo. Sin embargo, más allá de si llega o no a ser sancionado, este hecho confirma que el presidente no se siente obligado a limitar sus actos según lo establece la ley, o sea, seguir cometiendo delitos, que está convencido que para él no aplican las normas y reglamentos y que seguirá actuando según su conveniencia personal. Hacia finales de los años 90, López no contaba con los requisitos para ser candidato a la jefatura de gobierno para la elección del 2000. Pese a ello se postuló. Fue el temor de una revuelta social por parte de las autoridades electorales lo que les llevó a ceder y permitirle contender. Como jefe de gobierno, López se vio en repetidas acusaciones involucrado en decisiones al margen de la ley, mismas que casi lo llevan al desafuero. Más bien lo llevaron al desafuero porque desacató una orden judicial 4 veces que le ordenaba dejar de construir en el predio del Encino. En 2006, tras su derrota en la contienda presidencial, López se autonombró presidente legítimo. Instaló en Paseo de la Reforma un plantón que duró 48 días y terminó por declarar al diablo con sus instituciones, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Felipe Calderón. Aquí se ve que no solamente es un dictador, es un delincuente y un loco. Como presidente, López sistemáticamente ha propuesto reformas inconstitucionales para desaparecer los contrapesos y configurar al Estado a su voluntad. Un ejemplo más es cuando en 2022 arremetió contra el Poder Judicial, que le dio marcha atrás a sus reformas en materia energética y lo llevó a declarar que no me vengan a mí de que la ley es la ley. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Para él,
la ley es ese cuento, porque es un delincuente. Las consecuencias de un presidente que desprecia la ley también la vemos en seguridad. Desde 2019, López ha impuesto a mandos militares en instituciones en las que solo se permiten civiles. Omitió presentar en tiempo y forma los planes sectoriales de seguridad y ordenó liberar al hijo del Chapo, a Ovidio, entre otros casos, que es una violación descarada total de la ley. Más recientemente, en 2023, justificó las ejecuciones extrajudiciales del ejército en Tamaulipas e instituyó a las fuerzas federales que le permitiesen a grupos criminales la toma de Chilpancingo y otras partes de Guerrero. En su campaña de 2018, López repitió incansablemente que se gobierna con el ejemplo. No debe sorprendernos que muchos ciudadanos hayan decidido seguir su ejemplo, filtrar los celulares de los candidatos presidenciales, funcionarios morenistas del hijo del presidente para insultar y agredirlos. López lidera el conflicto social, el desprecio por las instituciones, el repudio por la ley y la falta de respeto de los derechos de quienes pensamos distinto a él. Este es su legado, que si no es atendido con el ejemplo por nuestra próxima presidenta, nos llevará a la ingobernabilidad y empeoramiento de la violencia social. Concluimos. López Obrador, como narcodictador, psicópata, asesino, delincuente, dijo: por encima de la ley está mi autoridad. O sea, la ley no existe para López Obrador. Eso sí, que es que la aplica cuando quiere fastidiar a otros, pero les inventa cargos que no tienen. Y a él mismo y a sus arrastrados seguidores niega que cometan delitos, cuando es obvio que los cometen y que cometen más corrupción que cualquier otro gobierno. López Obrador, además de ser un narcodictador, un delincuente, es un corrupto, inmoral, vengativo y destructor de la paz y de la ley y del progreso científico, porque es retrógrado que no cree en la ciencia ni en los avances del mundo moderno.